Buenas tardes, estamos aquí en Intelectuales con José. Hoy tenemos un invitado que le hace honor a lo que es ese nombre de intelectual y aquí tenemos a Juan Vargas. Muchas gracias, ¿cómo estás? Todo bien, líder, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? El placer es mío, me siento bastante bien y honrado de la invitación y con ese calificativo que te felicito por ese nombre tan llamativo que tiene. En serio, eso no da mucho view, pero las personas que le interesa eso, que le gusta, creo que sí van a estar pendientes y apoyando eso. Bueno, yo pienso que eso va a cambiar en algún momento de que no dé muchos views. Hay muchos intelectuales que sí tienen muchos views, pero eso va a depender un poco de la calidad Ok. y también de que está creciendo mucho en nuestro país y aunque bueno, esto se va a ver en otros países. El interés de la gente por temas de este tipo de lo que tú vas a tratar aquí. Así que te exhorto a que no te desanimes y que siga adelante, que el trabajo da los frutos. Gracias, líder. Mira, Juan, una pregunta. Hoy vamos a hablar de diplomacia, de historia, de política. Ok. ¿Qué es la Como diplomacia? todos los días. Como todo. ¿Qué es la diplomacia para ti? Bueno, la diplomacia es una herramienta que utilizan los estados para proyectar su política exterior y también para defender los intereses de sus intereses de los estados. Así que, pero esta es ejercida por seres humanos. Entonces allí es donde entra la complejidad de que si bien un Estado puede tener bien definido su política exterior, al ser ejecutada por personas que son diferentes, todos tú sabes que tenemos, bueno, tú como eres especialista, eres psicólogo de profesión, pues entonces la psicología de las personas tiene mucho que ver con la diplomacia. Sí, claro, incluso hay mecanismos de defensa. Hay 8 tipos de mecanismos de defensa. Esos son herramientas que usa el ser humano como para evitar que el subconsciente pueda, un ejemplo, manejar al ser humano. Y el ser humano usa mecanismos de defensa para evitar ciertas situaciones. Por ejemplo, tú te pasa algo en el trabajo y tú vienes y el enojo que tuviste en el trabajo lo descarga con el perro de tu casa, con tu esposa, con tu hija. Y ahí tú trasladas esa frustración a otros seres Ok. humanos. Entonces, Bueno, ese en es la un diplomacia mecanismo de defensa. podría pasar eso también Exacto, en ocasiones. exacto. Entonces, mira, ¿y qué tú entiendes de la diplomacia actual? ¿Cómo tú la ves? Porque antes veíamos que la diplomacia era comer queso suizo, vinos caros, pero como que ahora es diferente. Aunque hay Eh, personas que se han quedado con esa diplomacia de los 60. bueno, no de los 60, si te vas más hacia atrás en el tiempo, Sí, puedes recordar que cuando la diplomacia se empezó a ejercer ya de manera generalizada, a finales de los años 1700, el idioma de la diplomacia era el francés, ok. no era el inglés todavía, ya que Estados Unidos no tenía la preponderancia que tiene hoy en día, aunque sí la tenía Inglaterra, pero desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista cultural y diplomático era Francia. Ok. Y de allí parten todos aquellos títulos de su excelencia, su señoría y todos eh, todos esos usos, esas palabras que se usan para reconocer la dignidad de una persona que, Embajador plenipotenciario. que representa a otro estado exactamente, Ok. o enviado especial, ese tipo de cosas. Y hoy en día sigue siendo igual, con las variaciones naturales del cambio de época. Pero eso de los vinos caros y todo eso va a seguir siendo así porque es que los embajadores, que digamos es la figura cimera de la diplomacia, no es una persona, no puede ser un cualquiera, Ok. bueno, y tampoco lo es, porque no representa cualquier cosa. Fíjate que Claro. tú acabas de decir el título correcto o completo, que es embajador extraordinario y plenipotenciario, es decir, una persona que representa a la nación. Entonces, naturalmente, eso de vino y queso caro, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Tiene que estar naturalmente
al nivel de lo más caro del mundo entero, porque está decidiendo de los intereses más altos de los países. Pero actualmente, ¿qué herramientas tú crees que tiene que tener un diplomático? Aparte de eso. Bueno, actualmente y siempre, un diplomático tiene que tener donde gentes, es decir, ser una persona amable, tiene que Ok. ser una persona que maneje varios idiomas, o por lo menos el inglés, que es la lengua franca. Debe ser una persona con un amplio nivel de cultura general Ok. y debe ser un profesional también. De manera general, yo creo que esas son las cosas que debe tener una persona para ser un buen diplomático. Excelente. Mira, vamos a hablar un poco de historia. Aquí está tu libro, tu Ah, primer libro. sí. Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Tú, cuando fuiste vicecónsul en Venezuela, embajador, oye, te estoy tirando Bueno, esa energía. el futuro. Estás proyectando ahí, gracias. Cuando fuiste vicecónsul en Venezuela, tú dijiste que alguien te dijo que un primo de Duarte había gobernado Venezuela y tú cómo. Y como que empezaste a investigar de eso. Eh, ¿Qué te motivó a escribir este libro? De un primo de Juan Pablo Duarte. Sí, fue un profesor mío de la UNFU, un profesor de ingeniería, pero que es un hombre muy culto y entonces Ok. hablando de múltiples temas, me había dicho en la universidad, cuando yo estudiaba allá, que con Primo Duarte había sido presidente de Venezuela y yo que soy fanático de la historia de Latinoamérica, había leído de Venezuela y no había visto eso, yo le dije que eso era mentira. Entonces cuando me designaron en Venezuela, en Caracas, como estaba al frente del Departamento de Cultura, dije, una de las cosas que quiero hacer es resaltar a los dominicanos y a los descendientes dominicanos que han sido relevantes en Venezuela. Entonces allí está naturalmente Duarte, que vivió 31 años en Venezuela. Duarte vivió más en Venezuela que aquí, un año más que aquí. Wow. La familia de Duarte, entonces en la familia de Duarte está el más importante fue Manuel Antonio Díez, que fue un primo hermano de él, que llegó a ser presidente interino. Entonces, yo lo único que quería era encontrar la foto, que es la foto que está ahí en la portada. Ahí se ve que es muy parecido a Duarte, por cierto. Sí, claro. Pero cuando encontré la foto en el Archivo General de la Nación de Venezuela, este, encontré también que había sido escritor, que fue fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela, o sea que era ingeniero civil y militar, pero también era médico. Entonces, una persona así, Wow. que tiene una formación de dos campos del saber tan distantes como es Sí, la ciencia de la salud y la ingeniería, es una persona admirable. Yo claro. me interesé en su vida y entonces profundicé y ahí encontré que varios de los libertadores de Venezuela fueron sus profesores en la escuela, que el propio Duarte se hospedó en su casa las veces que estuvo exiliado, en la casa de su Ok. papá, pero él estaba allí como niño y obviamente Duarte influyó en él, al punto de que él, pues después de haber sido director de diferentes instituciones en Venezuela, entonces llega a ser político también, entonces ahí se destaca como senador de la República, como ministro de Fomento y después presidente interino, vuelve a ser senador por un tiempo y también ya luego sale de la vida política y fue, como era escritor, también se hizo miembro de la Academia de Historia de Venezuela. Entonces, una persona Pero ese hombre es sumamente terrible. admirable. Sí, ese libro, por cierto, es el primero que se escribe sobre él. O sea, una investigación que yo hice de principio a fin. O sea, yo fui incluso hasta la Universidad Central de Venezuela, donde él estudió, Ok. para que me enseñaran el récord académico. Y ahí tenemos, o sea, la inscripción donde dice que él es hijo de Mariano Díez, que era el tío de Duarte. Tú sabes que cuando tú te inscribes en una universidad, ahora como antes, tú Sí. llevas tu acta de nacimiento y ahí dice hijo de fulano, hijo de fulana. Entonces esa es la principal prueba que yo tuve para presentar al Instituto Duartiano ese descubrimiento que yo hice. Y bueno, aquí fue muy bien acogido el libro, incluso hasta el propio presidente lo ha mencionado. Yo le obsequié un libro al Excelente. presidente de la República. Y bueno, en general es una persona muy admirable que yo quise y sigo queriendo difundir su vida y su pensamiento para que otros jóvenes, más jóvenes que yo, Sí. se inspiren en él
y lo emulen, o sea, y lo imiten. Yo, por ejemplo, soy abogado y soy ingeniero también, o sea, Sí. un poco como él, estudiando Claro. cosas diferentes. ¿Qué pensamiento tú pudieras destacar de él que te llame la atención y que tú quisieras que nuestros televidentes aquí puedan saber? Bueno, hay una parte que, como no lo recuerdo exactamente de memoria, me gustaría leerte, pero es una frase que Sí, él habla sobre la educación, ok. porque todos sabemos lo importante de la educación, pero él lo dice de una forma, como era un poeta, ¿no? Sí, Él lo dice de una forma tan, así mismo, con ese arte que tienen los poetas, que es una frase muy, muy bonita. Pero ok, bueno, si quieres, más adelante la busco. ok. Pero es una frase que él lo que resalta es que la Entiendo. educación, es decir, los modales, no una carrera, Ah, sino ok, los los modales. modales. Cuando él habla de educación, esa parte se refiere a los modales, Ok, que la educación hace que la gente progrese, que la gente logre lo que quiere en la vida, porque el que te trata mal cuando tú eres educado, suaviza su trato contigo y hace que tú estés preparado para cualquier reto en la vida. Entonces, por eso me parece que esa es la mejor frase de él. Y bueno, pero su vida en general. Y esto es un libro corto, es un libro que se lee en poco tiempo si se le dedica el tiempo. Así que exhorto a la gente que lo lea. Está en librería Cuesta y cuesta poco. y Cuesta cuesta 500, poco. 500, cuestan Sí, 500 yo lo pesos. leí completo. Realmente se lee en poco tiempo. Incluso me concentré en ese solo libro para eso mismo, para terminarlo rápido. En menos de un mes lo leí. Míralo aquí. Ok. La educación conquista corazones. Da la gentileza que atrae y encanta por la finura del lenguaje y los modales. Facilita las relaciones sociales, hace la vida más agradable, proporciona alegrías y bienestar y reviste a la persona de dignidad, protegiéndola con una clámide de respeto. Eso es así, porque la persona que Ok. no tiene educación vive una vida triste, porque puede ser que entonces los logros de los demás le molesten a él, pero es por falta de educación y eso se llama envidia. Tú envidias al otro y no estás conforme con lo que tiene. A veces ves que el otro tiene algo o alguien que tú no tienes, entonces no valoras lo que tú tienes y eres infeliz porque el otro tiene algo que tú entiendes. Entonces eso tiene que ver un poco con la educación, con Wow. valorar las cosas que tú tienes, con respetar a los demás, admirar a los demás, tratar con delicadeza y con respeto a todo el mundo, sin importar si es rico o pobre, o si es tu empleado o es tu jefe. Todo eso tiene que ver con la educación y yo creo que eso es una gran enseñanza de Manuel Antonio. Muy, muy, ¿cómo le digo? Como penetrante, en verdad. Eso. De verdad que Bueno, sí. me alegro que te sirva. Sí. Mire, líder. eh, Hablando de que él se parece a Juan Pablo Duarte, hay algo que usted no sabe, que está un poco regado en la sociedad. ¿Cómo va a ser? Sí, de usted, claro, claro. Ajá. Por ejemplo, hace unos días yo le comentaba a algunos compañeros del trabajo que iba a iniciar este podcast bueno, no le dije el nombre, un podcast de entrevistas y eso. Y me dijeron, pero ¿qué cosa? Y yo, no, yo voy a invitar a la jefa. Tú sabes, y me dijeron, es verdad que sí. Sí, pero mi primer invitado va a ser Juan Vargas. Y dice uno que está ahí, que es político de Santo Domingo Este. No lo conocía, lo conocí en el trabajo. Eh, bueno, ¿quién es ese? Yo no, es un vicecónsul. Y el que estaba al lado dijo, sí, el que se parece a Juan Pablo Duarte. Pero Ok. a la primera persona que yo escuché diciendo eso fue a mi esposa. Pero Duarte no era negro. Voy para allá. Mi esposa, desde que lo vio en una foto, Mm. pero ven acá. Pero Juan se parece a Juan Pablo Duarte. Y él vive emulándolo y admirándole, hablando de él. ¿Qué usted opina que haya gente, porque me lo han dicho 2 o 3 gente más, que digan que usted se parece a Juan Pablo Duarte? Mira, puede verse como chiste, pero realmente mi figura está muy, muy ligada a la de Juan Pablo Duarte por varias razones. Primero, porque yo viví en Venezuela igual que él. Ok. Y en segundo lugar, porque escribí un libro sobre Duarte y un sobre Primo y porque yo soy miembro del Instituto Duartiano. Sí. Entonces, en mi partido, Su que segundo libro es de Juan es Pablo de Duarte. Duarte, sí, desde su labor como diplomático, Ok. que fue en Venezuela también. Entonces, eh, cuando yo, cuando yo fui candidato a regidor, mis enemigos decían que yo no era dominicano, que yo era venezolano.
Entonces yo tomé la figura de Duarte para recordarle que hay Ok. hay muchas personas, muchos dominicanos que Sí. vivimos en Venezuela, pero somos dominicanos igual. Así Ok. como hay muchísimos dominicanos que viven en Nueva York o en Madrid Exacto. y son dominicanos igual. Entonces empezando por el padre de la patria. Y entonces, bueno, a partir de allí, como en mi partido no hay mucha gente que hable de Duarte siempre, Sí. como yo. Por ejemplo, José Paliza siempre menciona a Duarte, él es uno de ellos. Entonces, bueno, por eso es que siempre se me reconoce como el duartiano. Cuando se menciona a Mm. Duarte, si está en el PRM, me buscan a mí de una vez. Pero es por eso de Pero lo que han siempre... asimilado físicamente también Sí, no, pero con eso Duarte. ya es una generación, porque Duarte tenía hasta los ojos azules. No, pero usted sabe, quizás se le ha pegado No, cierto no, no, ese es el dote cariño por que me el tienen. cariño. Mire, líder, vamos a hablar de política. ¿Y por qué Usted, tú te ríes? no, porque usted sabe cómo es el asunto. Sí, bueno, Usted- pero dale, que para eso vinimos. Claro, mire, ¿cómo usted ve la situación actual? A los foques ya le aprobaron los símbolos, le aprobaron el color, el lema, le aprobaron la misión, la visión. Solamente falta lo que es la firma y Ujú. eso. Pero ¿Viste cuál es el presidente del partido? Pablo Sainz, yo lo conozco a Pablo Sainz porque usted sabe que yo vengo de lo que es el rap Tú eres dominicano. rapero, eras. Era rapero. Y yo conozco a Pablo Sainz, es de ese mundo urbano de rapero cuando inicia el rap, el lápiz, Monkey Black. Exacto. Entonces él tenía un programa que se llamaba La Juyilanga. Y Ujú, ahí él armaba desórdenes en ujú. el movimiento, porque había muchos raperos que se tiraban y a veces llamaba a uno y llamaba a otro. Y Pablo Sainz chinchaba y armaba el solillo ahí. Sí, Pero yo no sabía que él tenía una vida tan 20 política. años en el servicio exterior. 20 años. Usted conocía a Pablo Sainz. Yo no lo conozco, pero O sea, sí, su vida sí política. sé quién es Ok, de manera general. No conozco detalles de su vida, ok, pero sé que ha estado en el servicio exterior 20 años ok. y es una persona del mundo urbano que proviene de allí. Sí. Pero en cuanto a lo que tú preguntas de la situación, imagino que la situación nacional, ¿no? Voy para allá, sí. Entonces, a los foques iniciales de ese proyecto, Rochi RD, antes de ayer, anunció que creó su partido, Partido Los Guaguaguá. Sí. Y no sé si él le dio para eso. Pero por lo que veo, no hay si siguen así, no hay una unión de urbanos en torno a los foques. Pero sí quizás algunos se unan, porque Sujeto en una entrevista dijo que sí, que él va a aspirar a diputado por Santo Domingo Este. No, él es de Los Minas, eh, pero él no lo dijo tan claro, pero sí lo confirmó. Ok. ¿Usted opina, qué usted cree de eso? Que lo van a tomar la chelcha a otros urbanos, que hay urbanos que se le van a agregar a él como candidato. ¿Qué usted Bueno, opina de eso? varias cosas. Primero, en el caso de Alofoque, fíjate que él se ha hecho famoso, o no famoso, se ha difundido mucho, él diciendo como que estudiar no es tan importante, que lo más importante es hacerse rico, hablando siempre en contra de la clase política dominicana. Cuando él estudiaba en OIM, Ingeniería en Sistemas, el chofer él le preguntó, ¿usted qué? No, yo soy abogado. ¿Y usted está conchando? Sí. Y él tiró de que la mochila y nunca volvió a la escuela por eso. Ah, ok, bueno. Eso Entonces, él lo ha pero dicho. generalmente es lo que se sabe de él. Es Sí, una persona que desprecia los estudios académicos y que y siempre ahora está tirándole, hablando mal de la clase política, que dicho sea de paso, somos los que hemos construido este país. Lo bueno y lo malo de este país es una responsabilidad de la clase política, no solamente lo malo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí, Ellos claro, siempre hablan de lo malo, lo malo, lo malo, pero las cosas buenas también es responsabilidad de los políticos dominicanos. claro. Entonces, pero me llama la atención que una persona así, estoy hablando de Alofoque, que no quiere saber de la gente profesional ni de los políticos profesionales, Sí. viene y hace presidente de su partido a un político tradicional, que es Pablo Sáenz. Porque si tienes 20 años en el servicio exterior, no me digas que tú eres rapero. Él es un diplomático de la República Dominicana. Es una gran experiencia, o sea, 20 años es mucho tiempo. Claro. ¿Ok? Y todo ese tiempo también se ha relacionado con el PLD. Bueno, ahí vi que se publicó una foto de Juan Bosch, o sea, él es PLDista, en el fondo él es PLDista. Según me Juan dijeron, Bosch él, y otros líderes de izquierda de Latinoamérica y todo eso. Y discúlpame, entonces, según me dijeron, era discípulo de Reinaldo Pared Pérez, que fue el que lo formó. exactamente, entonces es una contradicción
que Alofoque hablando mal de la clase política, pero viene y pone a una persona de la clase política y además supermillonario, de presidente de su partido, ¿por qué no agarra una persona de un barrio que no haya estudiado? ¿Entiendes? Los que administran la empresa de Alofoque son contadores y gente No. profesional, abogados, o son gente sin preparación. Son gente Son gente preparada y preparada. Entonces, negociante. ahí te estoy mencionando otra contradicción de lo que él dice. Entonces, eso es parte de la lucha política. Yo creo que a mí no me molesta que él sea candidato. Me Ok. parece bien, porque eso es parte de la democracia. Y hay gente que se identifica con él. El que no se identifique con él va a votar en su contra, así de sencillo. Pero al igual que él, así como tú citaste a Rochi, van a haber Sí. otros tantos que también van a captar parte de ese grupo, pero hay que recordar que hay una serie de requisitos para ser candidato y para formar partido y todo, y tiene que ver mucho con asuntos jurídicos, en el sentido de no haber tenido antecedentes penales, no haber sido acusado de violación, una serie de cosas que algunos urbanos, de las cuales algunos urbanos han sido acusados y entonces eso va Claro. a ser alguna limitación para ellos. Pero eso es un asunto jurídico que le afecta a todos los dominicanos. Exacto, exacto. Y en ese mismo ámbito, Gonzalo Castillo por el PLD, David Collado por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Alofoque, Ramfi Trujillo con su partido, Roque Payá por otro partido. Varios candidatos. O sea, que eso se dé así, realmente. ¿Usted cree que se provoque una segunda vuelta con tantos candidatos? Primera vez que veríamos eso. Dicen que ya le aprobaron la candidatura a Ramfi para que vaya él. Recuerde que Roque Payá fue porque él no pudo ser. Es posible que se cree una segunda vuelta, pero la segunda vuelta siempre la gana el gobierno de turno. Así que Ok. yo que soy el PRM no le tengo miedo a la segunda vuelta. Pero no necesariamente, porque también hay candidatos que se unen a otros. Hay candidatos que en el camino se retiran o se sientan o dejan de crecer. Entonces, yo pienso así. ¿Sabe? Para mí, yo soy bien optimista. Habría que Ante- esperar más tiempo Sí, porque, para ver el por panorama. ejemplo, en el caso de Alofoque, fíjate, hace un día o 2 días, no sé, no recuerdo bien, una joven tenía la palabra en un evento que él estaba y le iba a hacer una pregunta y él no la dejó hacer la pregunta. Prácticamente la mandó a callar porque ella no quería hacer la pregunta, sino que ella quería hablar un preámbulo antes de preguntar. Sí, Y él se paró y se fue. Es una persona intolerante y el pueblo dominicano no quiere un político así. Entonces tú tienes un tope de crecimiento y entonces ya después de ahí los votos son de otro. Porque tú tienes tu gente, porque tú dices este grupo de palabras obscenas que a mucha gente le gusta, sí. pero hay otra gente que no le gusta esa. Entonces él tiene un tope de crecimiento. Y así los otros, Gonzalo también, y todo el mundo tiene un tope de crecimiento. Y entonces, bueno, allí está, lo que hay que ver es, yo estoy con David Collado, hasta dónde va a crecer David Collado Sí. y las alianzas que pueda hacer el PRM para que se logre un 51. ¿Entiendes? Porque pueden haber 20, 30 candidatos, pero si son débiles, van hasta menos del 49. Tienes razón, si son débiles, ¿verdad? Y lo son. Son muy débiles realmente la mayoría. Excelente. Mire, Y digo, disculpa, sí, no, sí. digo que son débiles desde el punto de vista electoral. Electoral, No sí, porque sí. no sean famosos. Sí, es verdad, hay que aclarar eso, que luego piensan mal de uno. Bueno, Mire, entonces, mire, yo he estado observando lo interno del PRM. Wellington Arnott, cuando salió la encuesta hace de media, déjame ver, agosto, el mes pasado, en julio, salió otra el lunes, pero una que salió en julio, el mes pasado, que él salió a los varios días diciendo que cómo es posible que un candidato esté en primer lugar y no tiene un alcalde en la segunda provincia más importante del país, que es Santiago. Sin embargo, yo como psicólogo he estado observando el comportamiento de Wellington y veo que cada vez que sale una encuesta, él sale a dar una entrevista. La alcaldesa Carolina Mejía hacía eso hace tiempo, pero parece que lo dejó de hacer, que la asesoraron ahí. Pero Wellington lo seguía haciendo. Eh, Dos de los asesores internacionales de Wellington, uno de ellos fue mi profesor. Y yo le resalté eso, se lo di de consejo para que lo ayudaran
porque eso le afectaría. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento iba a cometerle un error y ahí pasó. Cuando dijo lo de Santiago, a los 3 días, sale Ulises Rodríguez, el alcalde de Santiago, en apoyo a David Collado. Sí. Entonces eso le afecta a él, se ve un poco incoherente y otras cosas más que no diré, pero también veo muchos comunicadores que nunca habían hablado mal de David Collado, eh, que tienen 2 o 3 meses, 4 meses, 5 meses, como pisoteando a David y resaltando a la alcaldesa Carolina Mejía. Que por lo que me doy cuenta, usted sabe, hay un ataque. Esa competencia interna, ¿usted cree que llegue la CERE personalmente, que quizás no quieran apoyar? Porque, por ejemplo, el senador Franklin Romero, de la provincia de Duarte, si no mal recuerdo, que es del equipo de Yayo, él dijo ayer en una entrevista que votaría por Alofoque, pero ya el equipo de Yayo está alineado a David. Aunque Gloria dijo que sí, que la mayoría, oiga, porque hay que le entre, que la mayoría apoyaría a David, pero ella dijo mayoría, no dijo todos. Entonces, esa competencia interna, ¿cómo usted la ve? Mira, el caso de la compañera Gloria Reyes es una persona excepcional. La conozco muy bien desde el 2015 y fui su asistente, por cierto, cuando fue diputada. La rubia de los ojos Eh, verdes, le dicen. no, ella le dicen Gloria Reyes Y también y a es ti. una persona muy disciplinada, muy organizada, muy Sí, es buena. metódica. Y eso que ella dijo de que la mayoría, pues ella lo dice porque naturalmente ella, al ser secretaria de organización, debe tener un rol imparcial. Entonces Ok. ella básicamente está diciendo, yo no lo puedo, yo no lo voy a apoyar, pero es por esto. Pero hay mucha gente que sí lo va a apoyar. Y porque en todos los equipos siempre hay una persona que no quiere apoyar al que el equipo está apoyando en ese momento, pero eso tiene sus consecuencias. Ok. Por esa ¿Qué parte. consecuencia? Si tú no apoyas a tu equipo, Sí, a ver, diga algo. el equipo no te apoya. El equipo no te apoya. En una Exacto. eventual victoria del candidato, cuando tú necesites algo, ya el equipo, bueno, tú no nos No, apoyaste. básicamente tú te estás saliendo del equipo si tú no lo apoyas. Es A verdad, menos que haya una condición es excepcional verdad. que te lo imponga. Pero entonces el tema de que la serie, yo no creo que la serie a ese nivel, No. generalmente no, eso es en las bases, que la Ujú. gente se hace enemigo del otro, porque tú estás con David, yo estoy con Carolina, tú estás con Carolina, yo estoy con Wellington, se hacen enemigos. Eso es en las bases. Pero yo le Pero di, arriba de eso no pasa. pero yo le di un Ellos son ejemplo. amigos. Yo le di un ejemplo de que las cabezas y que el mismo Wellington hizo ese ataque directo, No, pero indirecto, pero bueno, directo. de Wellington Arnold hay que decir lo siguiente. Es un funcionario excepcional que ha hecho un trabajo brillante al frente del INAPA. Recordemos que se cuestionó mucho cuando a él se le designó director Sí, del INAPA, sí. porque la ley exigía que fuera un ingeniero o un arquitecto. Se modificó la ley para que no haya ese requerimiento y Wellington es abogado y ha sido un mejor director de INAPA que todos los anteriores que eran ingenieros y arquitectos del PLD. Ok, eso hay que decirlo. Y eso es un logro del PRM, porque Wellington es un compañero del PRM. Ok. Entonces, y fíjate, tiene desde el 2020, sigue allí. Pero él como candidato y tiene un grupo de seguidores desde el 2015 y desde antes. Él tiene seguidores que están con él Ok. desde la juventud del PRD. Desde la juventud. Ok. Él tiene que dar la batalla. Ok. Y eso que él dijo hace poco es cierto. Si él llegó hasta el final en la competencia pasada contra el presidente de la República y contra Guido, E Hipólito. Hipólito. mucho más ahora que no va el presidente de la República, sino que van Él, compañeros del partido. él dijo que gente de su mismo peso, que antes él competía con gente que no era de su peso. Sí, es verdad. O sea, Sí, imagínate competir contra el presidente de la República. claro. Era una labor titánica y lo hizo. Entonces ahora él lo está haciendo, pero hay que entender que eso es una lógica propia de la campaña. Entiendo. Entonces aquí se ha tratado de hacer creer a la gente de que eso va a salir de la campaña y va a seguir en el tiempo. Eso no es así. El PRM es un partido maduro y lo acaba de demostrar en la elección de las autoridades. Eso El lo iba a presidente de decir. la República, presidente del partido, y Juan Garrigó, que también es una persona brillante, secretario general, y Gloria Reyes de De organización. organización. Eso es una muestra de la madurez del partido.
y de la correlación de fuerzas internas del partido. Entonces, cualquier tipo de declaración, es decir, de palabras que diga la compañera Carolina, el compañero David, o todos los compañeros que aspiran, Wellington, no se va a salir del periodo de campaña interna. Cuando pase la campaña interna, eso va a ser borrón y cuenta nueva, hermano. Ok. Y vamos otra vez por la presidencia de la República. El PRM lo entendió claro. El PLD salió del poder porque se dividió. Eso lo sabe todo el mundo aquí. Y todo el mundo sabe que un partido dividido no gana. ¿Ok? Entonces aquí está el PLD verde y el PLD morado. Por eso es que no van a ganar. Si hay dos PRM, también vamos a perder. La oposición está apostando a eso. Por eso ellos se mantienen así, divididos y cada quien por su lado, porque ellos entienden que el PRM se va a dividir. Porque ellos Mira, mismos... déjame Sí, decirte algo ahí mismo. Suponte que tú eres boxeador y yo también. sí. Si tú quieres ganarme a mí, tú quieres ser campeón, tú no puedes hacer tu estrategia pensando en que yo me voy a caer y que yo voy a fallar. Tú tienes que darme trompada a mí para ganarme. Tú no puedes hacer tu estrategia pensando que yo me voy a equivocar. Sí, Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no están haciendo nada, o sea, básicamente en ese sentido. en ese Si sentido. lo que Sí. están es esperando que el PRM se divida, pues yo no los corrijo, yo los aplaudo. Porque eso no va a pasar. Entonces, cuando tu enemigo se esté equivocando, tú lo dejas tranquilo. Tranquilito. Entonces, esa elección interna eh, hizo que mucha gente se callara. O sea, hubo un silencio. No sé si usted lo Sí, vio en hay redes. una calma Hubo, luego de la... sí, porque pensaban que de que viene silla, que sí, ok. No, Ya, no, no, no. ya se acabaron los bienes silla en la elección interna del partido. Ahora, en las internas, están ahora comentando bienes silla. Ahorita gana un candidato, se unen todos y también se acaba eso el bienes silla. ¿Será? ¿Y qué van a decir luego entonces? Bueno, acuérdate que hay personas que... En las elecciones generales, ¿van a Hay, venir silla también? bueno, mira, los periodistas, los comunicadores y los hacedores de opinión viven de opinar todos los días. Pues naturalmente todos los días van a hablar, o cada vez que sea su programa. Pero no quiere decir que que lo que ellos digan va a pasar. Y entonces todos los días tienen que decir algo porque tienen un programa, ¿entiendes? Claro, Pero no creo que pasemos de allí. Eso es eso, simplemente la lógica del día a día de la política. excelente. ¿Y Toby Sonó como nuevo canciller de República Dominicana? ¿Qué usted opina? ¿Cómo usted ve eso? Yo lo veo muy bien, me parece una decisión muy acertada del presidente de la República, ya que Ito Bisonó es una persona que tiene el perfil adecuado para esa posición, tiene la experiencia de muchos años en el Congreso, que muchos no lo crean, para durar mucho tiempo como diputado, en la Cámara de Sí, Diputados. Hay que tener un nivel de madurez alto, un nivel de, digamos, de prudencia. Fíjate que él es uno de los diputados más antiguos o fue uno de los diputados más antiguos, y tú no recordarás ninguna palabra exaltada de él, ni él hablando mal de nadie, ni peleando con nadie. ¿Entiendes? Una persona que tiene un comportamiento, igual que David Collado, por muchos años, un comportamiento muy acertado, muy ecuánime, y estando en el poder. Entonces, eso es algo que necesita un diplomático, y evidentemente el canciller es el máximo diplomático del país, bueno, después del presidente, ¿no? sí, Así que me parece bien con el giro que ha dado Estados Unidos con la elección del presidente Trump, es decir, de los republicanos, ¿no? sí. De la supremacía que tienen los republicanos en Estados Unidos, pues un canciller como él es un interlocutor mucho más eh, adecuado a lo que necesitamos ahora. Actualmente. Porque exactamente se va cambiando la coyuntura regional, y allí él está haciendo y va a hacer un buen trabajo. Pero debo resaltar también que el ex canciller Roberto Álvarez hizo un excelente trabajo también. Así que, pero es un tema de ciclo, ¿no? Ya Sí. terminó uno, empieza el otro, pero los dos creo que me parecen dos elecciones muy certeras. Así como la política es dinámica, la diplomacia también es dinámica. Bueno, es que la diplomacia es política entre estados, La ¿no? diplomacia es política. Claro. Ok, En este caso, ¿no? Que es la expresión de la política exterior. excelente. Para eso se usa la diplomacia, ¿o no? Para ejecutar la política exterior. ¿Por qué hay muchos dirigentes
del PRM que no se han declarado con nadie todavía. Y hay pocos senadores, Bueno, pero eso, dirigentes. tú tienes que preguntarle eso a ella. A ellos, Debe, cada quien sabe lo que hace. lo que hacen. Lo que pasa es que hay unos que no se sentirán identificados con nadie Roberto Fulcar, por ejemplo. y otros no estarán, no, porque también hay una cosa que le pusieron nombre los americanos y entonces como que no se dice en español, que es el timing. El time. Entonces todo tiene su momento. Y eso es una de las cosas que tiene su momento, declararse por un candidato. Quizá para ti el timing sea uno y para mí otro. Ok, wow, Eso es lo que está interesante eso. Claro, y eso es lo que ha pasado con Roberto Fulcar, que por cierto, ahí el tiempo le dio la razón y la justicia le dio la razón al compañero Roberto Fulcar, que lo que decía el señor Ángel Martínez, creo que se llamaba, el que lo Sí, difamó, sí. le pidió disculpas ayer, antes de ayer. A él y otros más. ¿Entiendes? Entonces, Sí. el tiempo le dio la razón al compañero Fulcar, gracias a Dios que está en vida, ya que se vio bastante afectado de salud. Y bueno, es que la gente vea ese ejemplo de que todo el que habla en las redes sociales supuestamente comprueba. Porque dice, yo tengo mi prueba, pero nunca la Sí. muestra. Generalmente no todo el que dice así, no todo el que dice eso es hablando la verdad. Omar y Leonel, ¿qué, qué usted cree? ¿Qué usted cree que pasará ahí? Yo, El creo- candidato presidencial de ese partido. yo realmente no soy muy, eh, no tengo mucho conocimiento de los asuntos internos de la Fuerza del Pueblo, pero me parece que el candidato va a ser Leonel Fernández. Ok. Me parece que eso. Y no se puede olvidar que el hijo se llama Omar Leonel Fernández, Sí, ¿ok? Y es su hijo, su creación. Porque a ok. veces muchos quieren que hacer creer como que Leonel anda por un lado y Omar Leonel Fernández anda por otro. No. Omar Leonel Fernández y Leonel Fernández son un equipo. Ok. Tú tienes un hijo, ¿verdad? Una hija. Tú sabes lo que hace uno por un hijo. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, todo lo que está haciendo Leonel es por su hijo. Entonces, yo creo que hay que verlo así. No se puede olvidar que él es el hijo de Leonel. ¿Por qué Danilo está callado? Tiene como un mes callado. Le- Antes él salía, decía algo, era noticia nacional, una semana, 3 días. Porque Tiene como un mes no, callado. está trabajando, él es así. Mm, Danilo habla poco. Danilo trabaja mucho, ok. pero habla poco. Y cuando habla es por lo que te decía del timing. Le parece que es el momento y sale y habla. Él solamente hace lo que es necesario. Contrario a otros que hablan más de lo necesario. Pero él trabaja mucho. Usted sabe que yo estoy involucrado en lo que es el mundo de la consultoría política. Pero veo, Esa es tu nueva pasión. es que Sí, uno se pone a estudiar y sí, te apasiona. luego se involucra, sí. Pero hay algunos consultores que dicen que uno militando en un partido no te toman en serio. Y cuando yo me empiezo a investigarlo al que me lo dice o a quienes están en ese mundo, veo que nunca han militado en un partido. Humberto Salazar, el doctor Humberto Salazar, es reformista de muchísimos años. Él dice que el que sabe de política es el que milita primero en un partido. O sea, que tiene que, eso es como un centro para un político o para saber de política, militar en un partido primero. ¿Qué usted opina de eso? De que un consultor no pueda militar en un partido. Mira, yo soy politólogo. Exacto. Y Por eso le la pregunto. consultoría política es una parte de las ciencias políticas. Entonces, te puedo decir que eh, para empezar, eso en este país es imposible. El que se dedica a la política aquí tiene que estar en un partido. Ok. Porque este país es tan pequeño que si no está vinculado a un partido no va a poder hacer nada políticamente hablando. No es como Estados Unidos, los grandes países de Europa, donde tú efectivamente puedes ser consultor sin militar en ninguno. Eso es allá. Aquí es otra cosa. Ok. Y lo que dice Humberto Salazar es verdad, porque cuando uno está dentro de un partido, uno ve cosas y entiende cosas que el que está afuera no las entiende ni las puede creer, ni siquiera se imagina. No estoy hablando de nada Sí, sí. de que fuera del planeta, sino de cosas que son el día a día y de cómo funciona. Eso que Exacto. tú me preguntabas ahorita de los equipos, cómo funcionan los equipos políticos dentro de los partidos políticos. Eso es algo que el que no está dentro no lo entiende. Entonces, a mí no me parece que eso sea verdad. Y también recuerda que son opiniones muy subjetivas de cada consultor. Para mí,
Para mí no es así. Y si tú quieres, como te digo, tener relevancia, pues está bien que esté en un partido. Excelente, excelente. ¿O que tú te crees que a ti te van a contratar siendo enemigo de un partido, te van a contratar si estás en otro? Porque es lo que te digo, aquí nadie es independiente. Exacto. Nadie te va a creer que tú eres independiente, van a creer que tú eres un espía, peor. Ok, ok, ok. Te contratarían dentro de No tu te van a partido. contratar, exacto. Dentro de tu Sí, partido. pero ¿para qué tú quieres más? Exacto, exacto. Pues, Exacto. ¿Es verdad? porque si tú crees en ese partido, hace que tú tienes que ayudar a fortalecerse. Exacto. Exacto. Bueno, el líder. ¿Usted qué opina de Barack Obama? Ya que yo tengo el libro de él aquí, Ajá. Una tierra prometida, muy largo. Me dijo un profesor de teoría del Estado que los presidentes estadounidenses no escriben sus biografías, sino que tienen a alguien. Y en Pero él no sabe eso, ¿cómo él puede decir eso? House of Cards, si usted se fija, a Frank le están escribiendo el libro a un escritor. Mm. Pero él lo que dice, lo que va en el libro, no. Pero Pero van escribiendo todo, sí. todo, todo, ¿Tú todo. sabes quién es Clark Kent? Claro, Superman, Superman vuela. Smallville. Superman vuela. ¿Estás volando tú? Olvídate de eso, de que House of Cards o una película, eso no es la realidad. Ok, Aunque hay cosas que allí pasen que sí pasan en la realidad, una película es una película. ok, ok. Hay personas, no en Estados Unidos, en muchos países que son personas muy famosas, tanto políticos como empresarios, y entonces, dada su fama, saben que escribir una autobiografía es un ingreso. Ok. Pero algunos son escritores. Y el que es escritor escribe su libro él mismo. Se lo pregunto porque usted es escritor también. Yo no tengo prueba de decirte de que Barack Obama no escribió ese libro. Si él dice que lo escribió él, Ok. para mí. Lo Pero que, habrá quien no lo haya escrito. Pero yo lo que te quiero decir es que no necesariamente ningún presidente escriba. ok. Hay ¿Quién quien es que sí lo escribe? haya. Excelente. De Barack Obama yo no tengo una opinión muy, muy profunda porque como Barack Obama era un líder o es un líder del Partido Demócrata y Estados Unidos, a mí no me interesó profundizar en su vida y no lo hice, Ok. pero sé que es un presidente un poco de izquierda. Fíjate que él acercó a Estados Unidos a Cuba, incluso fue a Cuba, fue el presidente de Estados Unidos más reciente que ha viajado, fue Obama, y muy cercano con Raúl Castro y todo eso, reactivó las remesas, flexibilizó las relaciones entre bilaterales, ¿no? Ok. Tuvo un acercamiento a regímenes como el de Venezuela cuando estaba el presidente Chávez vivo, Sí. y a los presidentes de izquierda de América Latina, él fue un presidente muy flexible con ellos. Ok. Todo lo contrario a Donald Trump, que es un tipo totalmente radical de que no queremos comunismo aquí. Entonces, pero creo que es un gran producto, políticamente es un gran producto, es un líder súper carismático, daba unos discursos muy buenos, Sí. que la mayoría se quedaban en discursos, muchas cosas no las hacía, era un encantador de masas. Y ya, eso es todo Sí. lo que opino de Obama. No es mi Excelente. líder favorito, ni es una inspiración para mí, ni nada por el estilo. Pero fue una persona que jugó un rol interesante en América Latina durante su Excelente. mandato. Por- Lo único malo que él hizo, o lo más malo, lo peor que él hizo, sí. fue empoderar a Joe Biden. Yo. De que fue el líder más débil que ha tenido Estados Unidos. Wow, sí, es verdad. ¿Sí? Que Es era su verdad. vicepresidente. Sí, es verdad. Mire, líder, ¿por qué Gregorio Luperón no se le da esa importancia que a Duarte, que a Matías Mella? Porque si Gregorio Luperón tiene una historia tan interesante, Bueno, eso es una pregunta difícil. Yo también me la he hecho mucho. se la ha hecho. Sí, porque yo estaba investigando sobre la vida de él para escribir un libro. Y yo fui a Puerto Plata, eso debo decirlo. Y en las 3 librerías, no sé si hay más, pero las únicas 3 que yo encontré en Puerto Plata, no había ni un libro sobre Luperón. Perdón, hay que aclarar, Luperón era de Puerto Plata. Claro. Ok, para los que no saben. Bueno, ese es el ícono de Puerto Plata. El Desde el ícono de punto de Puerto Plata. vista de los héroes militares de nuestra historia, es Luperón. Ahí está la casa de él. En la casa de él tampoco venden libros de él. Eso es una debilidad de los museos dominicanos. Tú vas a la casa de Duarte y no venden libros de Duarte. En ningún sitio que tú entras venden un libro de ahí. Y si tú vas a un museo en un país desarrollado, venden el libro, por ejemplo, donde está Napoleón,
Sí. Venden de todo de Napoleón hasta media de Napoleón. Una forma de fomentar, evidentemente, capitalizar la institución. Exacto. Entonces, hay unos libritos ahí, pero para hojearlo, la casa de Luperón, pero no hay para venta. No hay libros de Luperón en su estado, en su provincia. Pero yo encontré aquí en la biblioteca de la Academia de Historia, que está aquí en Santo Domingo. Entonces, Luperón también es una persona sumamente admirable, que fue diplomático. Si tú le preguntas a un dominicano quién fue Luperón, dice, el tipo más guapo de este país, en la restauración. Sí, pero no. Sí fue eso, pero también fue diplomático, fue escritor y fue un político, porque fue presidente provisional del país. Es una persona muy admirable por todas las dificultades que enfrentó para progresar. Él era un niño sin padre, ¿okay? Y se dedicaba al corte de caña cuando era joven, cuando era adolescente pequeño, y se educó, bueno, hablaba francés, hablaba inglés. Okay. Todo eso fue iniciativa propia. Okay. Y se educó como pudo y después fue incluso hasta como diplomático, fue incluso hasta a Madrid y habló con la reina de España. Y yo no sé exactamente por qué será que no tiene tanta relevancia en nuestro país, pero en algún momento la tendrá. Excelente. Porque nuestro país está avanzando mucho. O sea, ha dejado de ser el país pobre que era en los años 90, donde la gente nada más pensaba en comer. Sí. Como ya la gente tiene su comida asegurada, la mayoría, puede ahora pensar en leer y en pensar en estudiar, en ese tipo de cosas. Entonces allí es donde el dominicano va a empezar a profundizar en sí mismo, en su historia, en por qué hay una calle que se llama Duvergé. ¿Quién fue Duvergé? ¿Por qué está la avenida Luperón? ¿Quién fue Luperón? ¿Quién fue Rómulo Betancourt? Porque esa es la idea de que se le pongan los nombres de personas importantes a la avenida. Sí. Que la gente, los jóvenes, las nuevas generaciones digan, ¿quién fue Winston Churchill? Que está ese nombre ahí. Aunque no son dominicanos, Sí. pero son personas relevantes del mundo. Y en todo el país hay Avenida Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, todo eso. Y yo creo que sí, poco a poco va a ir creciendo eso. Lo que tenemos que hacer, los que somos intelectuales, es difundir todo eso que está, porque ya está allí. Por ejemplo, Luperón escribió su autobiografía y escribió otro libro, entonces eso está allí, lo que hay que difundirlo. Cuando usted escribe el libro de Luperón, va a ayudar a su figura. Bueno, sí, eso es lo que pienso, ayudar un poco en ese orden. Bueno, yo quiero cerrar con una última pregunta, pero esto es una pregunta personal para todos nuestros invitados. ¿Cómo usted separa su vida política de su vida personal? A veces te envuelves tanto en el mundo político o en el mundo cualquiera, académico, cualquier mundo que tú estés, te envuelves tanto en un mundo que te desconectas de tu personalidad. Cada ser humano tiene una personalidad, pero a veces deja de ser lo que es. ¿Cómo usted separa eso? Yo pienso que es un tema de interés, de cómo ejercer la política. En mi caso, yo no soy un personaje. Juan Vargas es el mismo aquí, es el mismo en mi trabajo de ingeniería, en mi trabajo en la política, en mi casa, en mi vecindario, en todas partes, yo soy la misma persona. Entonces yo no tengo ese problema de que me vivo la película, ni de que se me cruzan las personalidades. Yo no creo un personaje. Hay personas que sí crean un personaje para ser político. Entonces son una cosa cuando están en las reuniones del partido, cuando están en el ejercicio del cargo que tienen, son una persona y en su casa son otra. Esa es su forma de serlo. No la critico, ¿no? Pero te respondo que esa no es mi forma. Mi forma es ser la misma persona en todas partes. Y yo me siento bien siendo así. Y creo que esa es la manera en la que yo he podido evitar eso que tú dices que se me cruce. Yo soy la misma persona en todas partes. Excelente. Gracias por estar aquí, líder. No, gracias a ti. Te deseo éxito en los programas venideros y ojalá que no te detengas y que sea un podcast muy influyente en la región, no solo en nuestro país. Gracias. Sabe que lo admiro mucho y de verdad para mí es un honor que usted haya sido el primer invitado en Intelectuales. Ajá, la admiración es mutua. Nos vemos. Cuídense.